La juventud de Nepal ha emergido en los últimos días como un actor decisivo en la historia reciente del país, mostrando un poder y una determinación pocas veces vistos en la vida política de la nación. Lo que comenzó como indignación frente a un gobierno percibido como corrupto y desconectado de las necesidades ciudadanas, se transformó en un movimiento organizado que recorrió desde las redes sociales hasta las calles, dejando una marca profunda en la sociedad. La llamada generación Z nepalesa, nacida entre mediados de los 90 y principios de los años 2000, se ha convertido en la fuerza impulsora de las manifestaciones, la voz que denuncia irregularidades y la mano que moviliza a miles de ciudadanos en busca de un cambio tangible. Esta juventud, conectada, informada y acostumbrada a la rapidez de la comunicación digital, ha demostrado que no se conforma con esperar pasivamente a que la política tradicional atienda sus demandas. El fenómeno de la protesta juvenil en Nepal es complejo y multifacético. No se trata simplemente de jóvenes enojados en las calles. Detrás de cada marcha, cada barricada y cada mensaje en redes sociales, hay un entramado de organización, estrategia y liderazgo emergente. Grupos y colectivos como Jami Nepal han jugado un papel central en esta dinámica. Jami Nepal, surgido hace apenas unos años como un espacio de debate y acción ciudadana, se convirtió en catalizador de las movilizaciones, coordinando acciones y difundiendo información crítica sobre corrupción, abuso de poder y restricciones políticas. Estos colectivos no solo actúan como canales de comunicación, sino también como laboratorios de nuevas formas de participación política, donde los jóvenes aprenden a negociar, organizar eventos, movilizar recursos y crear narrativas que logren impactar a la sociedad y a los medios de comunicación. Las redes sociales fueron, desde el inicio, el campo de batalla digital que precedió a las movilizaciones físicas. Twitter, Facebook, TikTok y en menor medida, Instagram, se convirtieron en plataformas para denunciar irregularidades, compartir evidencia de abuso policial y convocar a protestas de manera casi inmediata. La creatividad de los jóvenes fue notable. Memes, videos cortos, transmisiones en vivo y cadenas de información se convirtieron en armas de presión social. La rapidez con la que se difundían los mensajes y la capacidad de viralización permitió que las protestas alcanzaran una escala masiva en cuestión de horas, algo que los medios tradicionales no podían lograr con la misma eficiencia. Lo que se vio en Nepal es una generación que entiende el poder del ecosistema digital y que lo utiliza no solo para informarse, sino para actuar de manera coordinada. Sin embargo, el gobierno intentó frenar esta ola con medidas de censura. La restricción temporal de redes sociales y aplicaciones de mensajería fue una estrategia para intentar contener la difusión de información y debilitar la coordinación de los jóvenes. Pero la reacción de la generación Z fue inmediata y creativa. El uso de VPNs se multiplicó, permitiendo a los activistas evadir los bloqueos y mantener la comunicación abierta. Esta adaptación tecnológica no solo demostró habilidades técnicas, sino también una resistencia estratégica. Los jóvenes no se limitaron a protestar físicamente, sino que se reinventaron en el ámbito digital, asegurando que la información sobre la represión y las movilizaciones siguiera circulando tanto a nivel nacional como internacional. Lo que parecía una limitación del Estado se convirtió en una oportunidad para exhibir ingenio y determinación. Las historias personales de los activistas revelan el costo humano de estas movilizaciones. Muchos de ellos son estudiantes universitarios que, además de sus estudios, se vieron obligados a asumir roles de liderazgo en medio de la tensión. Uno de ellos, estudiante de ingeniería en Katmandú, relató cómo pasaba noches enteras coordinando voluntarios, distribuyendo mensajes en redes sociales y preparando rutas seguras para manifestantes que querían participar en marchas. La tensión era constante, miedo a la detención, preocupación por amigos heridos y la incertidumbre sobre el desarrollo de los eventos. Otros jóvenes relataron cómo las marchas se convirtieron en improvisadas lecciones de política, organización y resistencia. Aprendieron sobre derechos civiles, estrategias de comunicación y sobre la importancia de mantener la calma frente a la violencia, todo mientras enfrentaban gases lacrimógenos, bloqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El papel de los colectivos emergentes no se limitó únicamente a la logística de las protestas. Organizaciones como Jami Nepal y otros grupos de la sociedad civil se convirtieron en plataformas para la reflexión y la educación política. Se organizaron charlas,
talleres y transmisiones en vivo explicando la situación legal, los derechos de los manifestantes y estrategias para evitar la violencia. Estos espacios sirvieron para empoderar a la juventud, enseñándole que la participación activa no consiste únicamente en salir a la calle, sino también en comprender el sistema político, planificar acciones y responsabilizarse de sus decisiones. Esta doble dimensión, física y digital, convirtió a la generación Z en un actor político sin precedentes en la historia reciente de Nepal. Una característica sobresaliente de este movimiento fue la diversidad de voces y perfiles involucrados. Estudiantes de distintas disciplinas, jóvenes trabajadores, artistas y líderes comunitarios se unieron en una causa común, cada uno aportando habilidades distintas. Algunos se encargaban de documentar los enfrentamientos y difundirlos en redes sociales, otros de coordinar asistencia médica para los heridos y otros de la comunicación con medios nacionales e internacionales. Esta colaboración transversal fue clave para sostener la protesta durante varios días, evidenciando que la movilización juvenil no se basó únicamente en la indignación, sino en la capacidad de organizarse de manera eficaz y resiliente. La censura digital y el uso de VPNs también reflejan un aprendizaje estratégico de la juventud. Mientras el gobierno buscaba limitar la capacidad de coordinación, los jóvenes respondieron con rapidez tecnológica. Esta dinámica reveló no solo conocimientos técnicos, sino también un enfoque crítico sobre el poder y los límites del Estado. La generación Z nepalesa comprendió que la lucha por la transparencia y la justicia no podía limitarse al ámbito físico, y que el control de la información es un campo de batalla igualmente relevante. La creatividad en la evasión de la censura se convirtió en un símbolo de resiliencia, mostrando que el ingenio digital puede ser tan poderoso como la movilización en las calles. Las historias personales también destacan el alto costo emocional y físico de la participación. Algunos activistas relataron cómo tuvieron que esconderse durante horas para evitar ser arrestados, mientras otros compartían la angustia de ver a compañeros heridos o muertos durante enfrentamientos con la policía. Estas experiencias dejaron huellas profundas, no solo en términos de trauma, sino también en la determinación de seguir luchando por un país más justo. La narrativa de estos jóvenes activistas, difundida a través de medios y redes sociales, logró visibilizar la dimensión humana del conflicto y generar solidaridad nacional e internacional. El movimiento juvenil también puso de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Los jóvenes no solo protestaban por la corrupción y las restricciones políticas, sino que exigían mecanismos claros para garantizar que los responsables fueran investigados y sancionados. Esta demanda no era abstracta, incluía denuncias concretas sobre contratos amañados, nepotismo y malversación de fondos públicos. La insistencia en la justicia y la claridad en las demandas contribuyó a legitimar la protesta ante la opinión pública, diferenciándola de movimientos espontáneos o violentos sin objetivos claros. La colaboración entre jóvenes también se extendió al apoyo mutuo en situaciones de crisis. Durante los enfrentamientos, se crearon redes de ayuda que aseguraban que quienes resultaban heridos recibieran atención médica inmediata. Se organizaron comités de vigilancia para proteger a estudiantes y activistas de posibles represalias, y se habilitaron canales de comunicación encriptados para garantizar la seguridad de la información. Esta capacidad de coordinación, planificación y solidaridad fue un factor determinante para la supervivencia del movimiento en sus fases más críticas. Otro aspecto notable fue la dimensión cultural y artística del movimiento. Los jóvenes incorporaron expresiones artísticas en sus protestas. Música, rap, grafitis y performances se convirtieron en medios para expresar frustración, creatividad y esperanza. Figuras como Balendra Shah, alcalde de Katmandú y conocido rapero, se convirtieron en símbolos de la convergencia entre arte y política, inspirando a la juventud a comprender que la participación ciudadana puede adoptar múltiples formas y ser un espacio para la innovación y la visibilización de causas sociales. A pesar de la intensidad de los enfrentamientos y la presión de las fuerzas de seguridad, la juventud nepalesa demostró un alto grado de disciplina y autocontrol. Las protestas no se convirtieron en un caos indiscriminado. Los jóvenes buscaban mantener un equilibrio entre visibilizar sus demandas y evitar daños colaterales. Esta conciencia del impacto de sus acciones refleja un aprendizaje político avanzado.
Saben que la legitimidad de su causa depende tanto de la fuerza de sus argumentos como del cuidado de la imagen pública y del respeto por la sociedad que pretenden transformar. El movimiento también tuvo un efecto catalizador en la participación política de sectores previamente pasivos. Familias, docentes, profesionales y pequeños comerciantes comenzaron a involucrarse en debates, apoyar a los jóvenes y exigir cambios en la gestión gubernamental. La protesta juvenil, más allá de su impacto inmediato, generó un efecto multiplicador, activó la conciencia cívica y creó un espacio de discusión sobre el futuro del país, la justicia social y la necesidad de reformas profundas. La combinación de presión en las calles y visibilidad digital finalmente generó resultados concretos: el nombramiento de Xochitl Gálvez como primera ministra interina y la promesa de elecciones dentro de 6 meses. Aunque el contexto sigue siendo delicado, esta medida política representa una respuesta directa a la capacidad de movilización de la juventud y a la fuerza de su narrativa. La disminución de la intensidad de las protestas no significa un fracaso. Por el contrario, refleja que los objetivos inmediatos del movimiento comenzaron a concretarse y que la juventud aprendió a negociar y capitalizar sus logros de manera estratégica. Las enseñanzas de este movimiento son múltiples. Por un lado, muestran que la juventud puede ser un motor de cambio político real, capaz de influir en decisiones de Estado y en la agenda pública. Por otro, evidencian la importancia de la tecnología y la creatividad en la organización social moderna, donde las redes y los mecanismos digitales pueden ampliar y potenciar la acción física. Finalmente, revelan la necesidad de un liderazgo que escuche, comprenda y responda a las demandas ciudadanas, mostrando que la conexión entre gobierno y ciudadanía es esencial para la estabilidad y la paz social. Al mismo tiempo, las historias personales dejan una lección sobre resiliencia y compromiso. Jóvenes que enfrentaron gases lacrimógenos, persecución policial y riesgo de arresto aprendieron a organizarse, a cuidar de sus compañeros y a mantener viva la esperanza de un país más justo. Estas experiencias, duras y desgarradoras, consolidaron un aprendizaje colectivo que trasciende la política. Entendieron la importancia de la solidaridad, de la estrategia y de la creatividad como herramientas de cambio. La combinación de presión social, liderazgo emergente, uso estratégico de tecnología y visibilización de las injusticias permitió que las protestas alcanzaran un nivel de impacto sin precedentes en Nepal. Colectivos como Jami Nepal se convirtieron en núcleos de inteligencia ciudadana, capaces de coordinar esfuerzos, educar y movilizar, mientras que líderes jóvenes demostraron que es posible articular demandas claras y legítimas, incluso frente a un Estado que inicialmente buscaba reprimirlos. La censura de redes sociales, lejos de frenar al movimiento, potenció la innovación tecnológica y la creatividad digital, transformando un obstáculo en una oportunidad. Finalmente, las protestas y la movilización juvenil han abierto un debate más amplio sobre el papel de la juventud en la política, la necesidad de transparencia gubernamental y la importancia de crear canales efectivos para la participación ciudadana. La generación Z nepalesa ha mostrado que no se limita a expresar descontento, sino que sabe traducirlo en acciones concretas, organizadas y estratégicas. Los días de enfrentamientos, riesgo y sacrificio no fueron en vano. La sociedad nepalesa ha sido testigo de un despertar político, de un compromiso intergeneracional y de la consolidación de una juventud que ha decidido que no aceptará la indiferencia ni la corrupción como norma. Hoy, Nepal enfrenta un futuro incierto, pero con una nueva dinámica política marcada por la presencia activa de su juventud. Los colectivos emergentes, las redes sociales, el liderazgo estudiantil y la creatividad digital han demostrado que las nuevas generaciones pueden transformar la política desde adentro, redefinir la relación entre Estado y ciudadanía y generar cambios reales en periodos de tiempo reducidos. Lo vivido en Katmandú y en otras ciudades del país no es solo un episodio de protesta, sino un ejemplo de cómo la juventud organizada, tecnológica y consciente puede actuar como catalizador de transformación social y política, dejando una enseñanza que trasciende fronteras y generaciones. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más noticias y estar enterados de todo lo que pasa en Nepal. Comenten qué piensan de la situación actual. Nos vemos.